Pues esta mañana vamos a continuar en nuestra serie estudiando la vida de diferentes misioneros. Y estos versículos que nos acaba de leer Carlos son parte del testimonio del personaje que vamos a estudiar esta mañana. El versículo 33 de lo que leímos esta mañana en Lucas 14 dice que no puedes ser discípulo de Cristo a menos que renuncies todo lo que posees. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que no podemos tener nada en este mundo, que no podemos poseer nada? Pues lo que significa en este versículo es que debemos entregárselo a Dios. Dejar que Dios tenga el control de esas cosas. Lo que nos habla este pasaje es del señorío de Dios, que vivimos para Él, que vivimos para cumplir sus propósitos. Y estas palabras también son similares a lo que hemos escuchado de otros misioneros en esa serie que hemos estado viendo la vida de misioneros. No sé si se acuerdan cuando Beto nos habló de Jim Elliot y unas palabras famosas que dijo Jim. Jim dijo, no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Está hablando del costo del discipulado. Christian, el mes pasado, nos habló de un personaje que se llama Dietrich Bonhoeffer. Y este señor también escribió un libro acerca de este tema. El libro se llama El costo del discipulado, de lo que nos está hablando estos versículos esta mañana. Entonces vamos a ver esta mañana la historia y el testimonio de un misionero que se llama Otto Koning. A lo mejor todos han escuchado hablar de Otto, es un personaje muy muy famoso. Pues yo tampoco había escuchado de Otto. Yo me topé con la historia de Otto hace 5 años y tuvo un gran impacto en la vida de mí y de mi esposa. Entonces quería compartir un poco del testimonio de Otto. Otto nació en los Países Bajos un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, después de la guerra, pues cuenta unas historias ahí de lo que pasó durante la guerra, los bombardeos que sobrevivieron y todas las dificultades de la guerra. Su familia tomó la decisión de emigrar a Canadá. Y a los 12 años de edad, estaban cruzando el Atlántico yendo a Canadá. Y ahí les cayó un montón de tormentas en cruzando el Atlántico. Y ahí en ese crucero empezó a orar y le dijo a Dios, Dios, te prometo que si nos llevas sanos y salvos a Canadá, te serviré el resto de mi vida y haré lo que tú quieras. Y es interesante porque cuando hizo esa promesa, aún no era seguidor de Cristo. Y llegando a Canadá, llegaron ahí sanos y salvos y le dijo a Dios, Dios, si hay alguien aquí en este nuevo lugar en donde estamos que sabe cómo llegar al cielo, quiero conocerlo. La próxima vez que me enfrente a la muerte como la enfrenté ahí cruzando el Atlántico, quiero saber a dónde voy. Entonces, finalmente, su búsqueda duró 5 años. Después de 5 años llegó un evento de juventud para Cristo. Y el predicador esa noche les estaba diciendo a los jóvenes que estaban ahí que podías saber por seguro que vas al cielo o que puedes ir al cielo. Y otro dijo, ay, qué interesante, una persona que sí sabe cómo llegar al cielo. Entonces decidió regresar la siguiente semana. ¿Y qué pasa la siguiente semana? Otro predicador está ahí enfrente y les dice la misma cosa, que puedes estar seguro de cómo ir al cielo. Entonces, después de la reunión, Otto se acercó a hablar con el predicador y en esta noche entregó su vida a Cristo. La semana siguiente, Otto decide que va a regresar con sus papás. Entonces, agarra a sus hermanos, agarra a sus padres y van a la reunión porque él quería que ellos también
escucharan y recibieran esa misma seguridad de la salvación. Pues poco después de su salvación, está en otra reunión ahí con los de Juventud para Cristo y llega un misionero a compartir. Y este misionero se para ahí enfrente y les dice: ¿te imaginas cómo sería vivir en un lugar donde no sabes nada de Dios? Piensa en lo desesperanzado que estarías. ¿Te imaginas enfrentar la muerte sin conocer a Dios ni saber cómo morir? Si estuvieras en esa situación, le dice el misionero, ¿no te gustaría que alguien te compartiera, que alguien viniera a hablarte de Dios y del gozo del Señor? Pues en ese momento Otto se acuerda de esa promesa que había hecho en el barco cruzando el Atlántico. Y cuando él mismo, en esa situación donde él estaba asustado, pensando que iba a perder su vida, quería que alguien le compartiera con él. Entonces, en esa reunión, Otto se pone de pie y responde al llamado que está dando el misionero. Otto termina la prepa, se va a la universidad a estudiar y ahí se empieza a prepararse para servir como misionero. Si ponen ahí, Ramiro, si pones el mapa ahí, por favor. Otto y su familia se van a servir en una isla que se llama Nueva Guinea. Es una isla que queda al norte de Australia, ahí en el Océano Pacífico. Y es una isla con una población de 15 millones de personas. Y en esa isla pues la isla está dividida de hecho en dos países, pero le estoy dando los datos de toda la isla. En esa isla, 15 millones de personas y hay más de 1,000 diferentes tribus y grupos étnicos y hay más de 1,000 diferentes idiomas. Para ponerlo en contexto un poquito, sería como si aquí en La Paz habláramos 20 idiomas diferentes. No nos pudiéramos entender porque hay 20 diferentes idiomas aquí en La Paz. Entonces, ese es el lugar a donde fueron a servir. Y fueron a servir con los caníbales y cazadores de cabeza de esa isla porque no tenían la palabra en su propio idioma. Entonces, el trabajo de Otto consistía en vivir con una de esas tribus, aprender su idioma y traducirles la Biblia, y en el proceso de todo eso también llevarles el Evangelio. Cuando finalmente llegaron a ese campo misionero con esa tribu, se enfrentaron con varias dificultades. Pues la primera era el idioma. Imagínense, en esos días, y para esas tribus no existía Duolingo, no podía irse preparado con un poquito del idioma, no sabía cómo decir hola, ¿cómo estás? Gracias, no sabía nada, tenía que aprender todo desde cero, entonces iba a tomar varios meses para poder aprender un poco del idioma. Y Romanos 10:14 nos dice, lo escuchamos la semana pasada, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, para poder compartir con ellos, necesitaba aprender el idioma. También en esos primeros años se enfrentaron otras dificultades. Enfrentaron robos, enfermedades. De hecho, su esposa, por los primeros 9 meses que estuvieron ahí, tenía una enfermedad muy grave. Enfrentaron amenazas de muerte, ataques espirituales. Es un lugar donde hay mucho ataque espiritual, pero en cada situación era interesante porque Otto comparte que Dios le mostraba una lección vital y no solo eso, le mostraba una solución poderosa para todas esas pruebas. Y las verdades que Otto aprendió ahí en el campo misionero no solo son para personas que van a países ahí donde no sabes el idioma, no solo son para esas personas que salen a otros lugares, son aplicables para cada uno de nosotros aquí donde estamos. Entonces, esta mañana quiero compartirles una de esas historias de Otto que él comparte. Es una historia de su huerto de piñas. Y es
una de esas lecciones que él tuvo que aprender ahí en el campo misionero. ¿Ves? En esa isla donde vivía, en Nueva Guinea, no crecía mucho, nada crecía ahí, pues algunas cosas crecían, pero no mucho porque el suelo no era muy rico, era un suelo muy pobre y era un clima muy tropical, muy caluroso, mucha humedad y casi nada crecía. Entonces Otto decidió, pues voy a intentar a crecer piñas. Y descubrió que las piñas sí crecían ahí en la isla. Pero si alguno de ustedes sabe algo del cultivo de piñas, saben que piñas pueden durar hasta 3 años en crecer y madurar. Entonces ahí esperaron sus 3 años por esas piñas. Y las piñas por fin empezaron a crecer, a brotar, a madurar. Pero pasó algo inesperado. Otto no lo esperaba. Los de la tribu se robaron todas sus piñas. Imagínate esperando 3 años para comerse una piña y los de la tribu llegaron, se robaron todas sus piñas y Otto pues se enojó. Estaba enojado con esos hombres que habían robado sus piñas. Había esperado tanto tiempo y pues le pidió perdón a Dios. Dios, no me quiero enojar con esas personas, pero cada día me están robando algo. Y eran esas cosas pequeñas cada día que le deprimían espiritualmente, porque Otto no sabía qué hacer, no encontraba la solución. De hecho, después de robarle las piñas, venían a su casa a venderle sus propias piñas, ¿verdad? Entonces, imagínate, aquí le había prometido a Dios que nunca más se enojaría, ¿verdad? ¿Alguna vez le has hecho una promesa así a Dios? Dios, ya no me voy a enojar, o Dios, ya no me voy a preocuparme así. Y llegan a venderte tus propias piñas, ¿y qué es lo que hacemos, verdad? Nos enojamos otra vez. Y parecía que cada vez que él confesaba su enojo a Dios, confesaba su pecado, parecía que rompía esa promesa. Y volvía a hacerlo de nuevo. Llegó al punto que ahí en la aldea donde estaba, lo conocían como el misionero enojado. Llegaban a su casa y le decían, siempre estás enojado, ¿por qué estás tan enojado? Y Otto, pues él le pedía a Dios que le mostrara cómo conservar sus piñas. Él quería comer una piña y le pedía a Dios, ¿cómo puedo conservar estas piñas? Y intentó varias cosas. Construyó una cerca, pero la cerca no ayudó. Encontraron maneras de meterse. Amenazó con cerrar la clínica. Habían empezado una clínica para ayudar a las personas y dijo, pues ustedes no pueden comer piñas y tomar pastillas, entonces vamos a cerrar la clínica a ver si dejaban de robar las piñas. Y él le pedía a Dios, Otto dice que le pedía a Dios, pero Dios decía, no, Otto, te tengo aquí para enderezarte, para que puedas entregarme esto. ¿Ves? Te aferras con tanta fuerza que no puedo usarte. Por eso te envié a este lugar. Era la respuesta de Dios. Pues la tribu decidió que no había ninguna ventaja de vivir cerca de este misionero que siempre estaba enojado. Así que empacaron sus cosas y se fueron. Se fueron a uno de sus lugares favoritos de caza y pesca en la selva. Y Otto comenta que en ese momento, su familia disfrutó tanto de estas vacaciones que les cayeron, porque cuando vives en un lugar así, ellos nunca habían visto una persona de otro lugar, entonces imagínate, cada cosita que haces, están ahí viendo por qué hace eso, entonces siempre están en las ventanas de su casa queriendo ver lo que estaba haciendo. No había descanso para ellos, entonces dice que disfrutaron muchísimo de esas vacaciones, tuvieron tiempo para estar solos, experimentar algo de paz, tenían tiempo para trabajar en las cosas, para estudiar la Biblia, tenían tiempo para orar. Dice que era un tiempo maravilloso. Y 6 semanas estuvieron así, los de la tribu salieron por 6 semanas. Y Otto dice, pues, por fin estaba comiendo sus piñas. Estaba tan feliz porque por fin podía comer piñas.
Pero ahora se empezó a sentir culpable, pues dijo, no puedes convertir piñas, ¿verdad? Dios me mandó aquí para compartir con las personas, para convertir a esa gente, y aquí yo estoy solo disfrutando mis piñas, pues qué aburrido. Pues los de la aldea por fin regresaron, y cuando regresaron, imagínense lo que hicieron, se robaron el resto de las piñas que estaban ahí. Entonces otra vez Otto en la misma situación, y dijo, Dios, tienes que ayudarme, tú sabes cómo tratar con esta gente. Pero Dios no había terminado aún con Otto, porque ves que Otto seguía luchando por sus piñas, y él no entendía que la tribu no era su enemigo, ellos no eran el enemigo. Y cuanto más intentaba resolver este problema, por decir, resolver esta molestia de que les estaban robando sus piñas, peor se ponía la situación. ¿Ves? Cuanto más intentamos resolver nuestros propios problemas, peor se pone. Se pone feo cuando luchamos por las cosas que consideramos son nuestro derecho. Y esa es la situación en la que estaba Otto. Se pone peor cuando luchas, porque cuando luchas, destruyes tu propia salud. Si te enojas demasiado, si te preocupas, si estás amargado, destruirás tu salud. Y eso es lo que le pasó a Otto. Estaba ahí, su salud estaba arruinado, estaba tomando pastillas porque no podía controlar sus nervios. Y hermanos, no vale la pena. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Se lo podemos entregar a Dios. Otto estaba tan concentrado en esas molestias, en la molestia de que le estaban robando sus piñas. Y cuando estamos tan enfocados en el problema, en esas molestias, no podemos ver las soluciones que Dios tiene para ese problema. No podemos ver que Dios tiene soluciones ingeniosas ahí para nosotros, porque estamos tan enfocados en el problema. ¿Crees que Dios lo sabe todo? ¿Sí? ¿Crees que Dios puede hacer cualquier cosa? Pues pídele a Dios, ¿verdad? Si pierdes algo, a lo mejor suena cursi, pero si pierdes algo, pídele a Dios. Dios sabe dónde está. Mi mamá me ha contado varias historias cuando ella pierde algo, se pone a orar y Dios le muestra dónde está. Pídele a Dios. Él sabe cómo solucionar esto. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, entonces pídele a Dios. Pero muchas veces seguimos como Otto, seguimos luchando, ¿verdad? Le pedía a Dios maneras de evitar que le robaran sus piñas. Seguía luchando por sus derechos. Y de hecho lucharon durante varios años. Y finalmente llegó el momento de volver a Canadá por un tiempo. Y su esposa y él estaban en Canadá y se dijeron, nunca queremos regresar a este lugar. Le dijeron a Dios, Dios, somos los misioneros equivocados en el lugar equivocado, no estamos hechos para esto. Ya estaban listos para tirar la toalla. Otto le dice a Dios en ese momento, Dios, iré a cualquier otro lugar, seguro que hay otras tribus no alcanzadas, me puedes enviar a uno de esos lugares, pero a esa tribu no quiero regresar. Y durante ese tiempo en Canadá, la Junta de Misiones mandó a Otto a una conferencia. Y ahí en esa conferencia se sentó casi a lo último, ahí en la última fila del auditorio. Y cuenta que en la segunda noche de esa conferencia
el conferencista habló sobre el tema de renunciar tus derechos, de renunciar tus posesiones, de darle esas cosas a Dios. Un principio que vimos ahí en Lucas 14, también es un principio que vemos en Mateo 6, 19 a 21, de guardar nuestros tesoros en el cielo. Y el conferencista habló de 4 cosas. Tenía 4 puntos que platicó. El primer punto era: entrega tus posesiones a Dios. Dios cuida bien de su propiedad. Le podemos dar nuestras posesiones a Dios, podemos renunciar lo que poseemos porque Dios va a cuidar de esas cosas. El segundo punto era: todo lo que le das a Dios con los motivos correctos. Si le damos las cosas a Dios porque lo amamos, nunca te faltará esa cosa. El tercer punto: si luchas por tus derechos, perderás la salud. Es lo que vimos en la vida de otros. Si nos estamos enojando, preocupando, si tenemos amargura, va a afectar nuestra salud. Y el cuarto punto era: nunca ganarás a las personas con las que peleas. ¿Ves? Si estamos pensando que estamos peleando contra carne y sangre, estamos en la lucha incorrecta. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Entonces no vamos a ganar a las personas porque estamos peleando con ellas. Entonces esos 4 puntos. Y Otto cuenta que ahí empezó a llorar. Había estado en ese lugar, en Nueva Guinea, todos esos años. Y ahí estaba siguiendo luchando por sus derechos. Su salud estaba arruinada y no había ganado nadie para Cristo. Y llorando dijo: ay, qué tonto he sido. Todo por culpa de un montón de piñas. Dios, ¿es posible que me perdones? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Otto sabía que Dios le había perdonado. Así que llamó a su esposa y le dijo: vamos a tener que regresar a Nueva Guinea. Necesito hacer una restitución a las personas que he herido. Así que regresaron a Nueva Guinea y ahí, llegando otra vez a su casa, fue al huerto. Y en el huerto le dijo a Dios: Dios, este es tu huerto, estas son tus piñas, haz lo que tú quieras, pero Dios, te agradecería muchísimo si me dejaras algunas, por favor. Pero puedes dárselas a quien quieras. Por mi parte, yo me encargo de desiervar el huerto. ¿Ves? Cuando renuncias tus posesiones, cuando dices: Dios, tú eres el dueño, todavía seguimos cuidándolos. Pero ya no te preocupas como antes, porque somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Seguimos cuidando de esas cosas, pero no son tuyas. Ya no luchas por ellas como luchabas antes. Dios tiene el control. ¿Ves? En esa situación, Dios puede controlar la lluvia. Dios puede controlar a esos ladrones que estaban entrando al huerto. Pero Otto, desafortunadamente, seguía intentando ayudar a Dios. Y dices: pues ¿cómo? Ya le dio el huerto a Dios. Pues ¿alguna vez has intentado ayudar a Dios para que responda a tus oraciones? Es lo que estaba haciendo Otto aquí. Le estaba diciendo: Dios, ten cuidado, están empezando a madurar las piñas, van a venir. ¿Ves? Le estaba dando un buen consejo a Dios, le estaba ayudando a Dios. Seguía preocupado por esas piñas porque él esperaba comer algunas. Y ahora otra vez vemos que Otto está de nuevo en esta situación, porque ahora está ayudando a Dios. Sí le dio el huerto a Dios, pero ahora quiere seguir con su mano ahí metida. Pero Dios, hermanos,
puede hacer cualquier cosa mejor que nosotros. Dios quiere tomar las decisiones en nuestras vidas. Él quiere que seamos como Cristo. Y una noche Otto se despierta en medio de la noche y vio a los ladrones otra vez en el huerto y le dijo: Dios, mira, están en el huerto, están en tu huerto. Y parecía que Dios ni siquiera se daba cuenta y los ladrones se fueron con toda la cosecha. Y en ese momento Dios volvió a convencer a Otto. Convenció a Otto y finalmente, después de tanto enojo, ¿qué es lo que haces? Te arrodillas y le dices: Dios, ya no puedo ayudarte. Me he quedado sin salud, me he quedado sin fuerzas, tengo los nervios destrozados. Dios, tendrás que cuidar de tus propias piñas. Y es lo que Dios espera. Para Otto fue una lección de casi 8 años. 8 años peleando por su huerto. Y en esa noche, cuando Dios le convence, tiene su Biblia abierta a Romanos 6. Y hace unos meses estudiamos Romanos 6, pero ahí en Romanos 6 nos habla de cómo es necesario morir a nosotros mismos. Entonces, él tiene su Biblia abierta ahí y está hablando de cómo debes morir a ti mismo. Y por fin le dice a Dios: Dios, muero al derecho de volver a comer otra piña. Te las vuelvo a dar. Y ves, se las das a Dios. ¿Y qué es lo que haces? Al día siguiente tienes que dárselas de nuevo. ¿Verdad? Es algo diario, es algo que tenemos que hacer cada día, porque fácilmente podemos volver a tomar nuestros derechos, fácilmente podemos agarrar esa cosa y aferrarnos otra vez. Entonces cada día tenía que dárselas a Dios. Pues ya después de muchas semanas, el huerto estaba realmente en manos de Dios. Y un día, un hombre de la tribu se acercó a Otto y le dice: Otto, te has vuelto cristiano, te convertiste en cristiano. Y Otto dice: ¿cómo? ¿Qué dices? Pues el hombre le dice: ya no te enojas. Todos en la tribu estábamos preguntando cuándo íbamos a conocer a uno de estos cristianos. Entonces, imagínate cómo se sintió Otto en ese momento, ¿verdad? Porque esta persona, este hombre, los de la tribu sabían cómo eran los cristianos, porque Otto les había estado predicando por casi 8 años. ¿Ven? Les estaba enseñando durante ese tiempo cómo son los cristianos, cómo reaccionan ante los problemas, cómo actúan. Y Otto pensó que lo había arruinado todo. Y este hombre le preguntó: pero Otto, ¿por qué ya no te enojas? Y Otto le dijo: pues ya no necesito enojarme. Ya no soy dueño del huerto, lo regalé. El hombre quería saber, pues, a quién se los había regalado. Y Otto le dijo: ¿sabes qué? Vuelve mañana, te lo diré mañana, porque ya estaba agotado. Pues apenas se hizo cristiano y estaba tan afligido que solo quería descansar. Y temprano en la mañana, todos los hombres de la tribu se reunieron ahí afuera de su casa queriendo saber quién era el dueño del huerto. Y le preguntaron: ¿quién es dueño de las piñas? Queremos saber quién es el dueño del huerto, porque no podemos robar piñas si no conocemos al dueño. ¿Ves? Todos habían perdido sueño esa noche por estas piñas. Y Otto les dice: se las di a mi Dios que está en el cielo. Y ellos dijeron: pues entonces tú eres la causa de todos los problemas de aquí. Ve y dile a tu Dios que las quieres de vuelta.
Y otro les dice, no, ya no las quiero, he disfrutado no tenerlas. Y estos hombres estaban furiosos, de hecho le amenazaron con sus lanzas y le dijeron, nunca debiste haberle dado tu huerto a Dios, a tu Dios. Tu Dios está enojado con nosotros. Tú causaste todos los problemas. Y otro dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué problemas? Y respondieron, pues los peces ya no pican, no hay jabalíes en la selva, nos falta comida, no llueve, las mujeres no se quedan embarazadas y si seguimos así, pronto seremos superados en números como tribu. Hay más enfermedades, todo está mal, Otto, y tú eres la causa. Tu Dios está enojado con nosotros. Y le dicen, entra ahí a tu casa y dile a tu Dios que cometiste un error y que quieres recuperar el huerto. Dile que lo hemos dicho nosotros. Y ahí lo amenazaron otra vez con sus lanzas para obligarle a entrar a su casa. Y se imaginan que ahí no sé cuántos hombres, pero cientos de hombres con sus lanzas apuntadas a él, pues otra vez estaba asustado y oró y dijo, Dios, estoy en problemas por tu huerto, ¿qué hago? Y Dios le da un nombre, le da el nombre Jaimo. Entonces Otto dice, Jaimo, ¿estás aquí? Y ahí sale Jaimo de entre la multitud con una gran sonrisa en su cara. Se está sonriendo y Otto le dice, Jaimo, deja de sonreír, ¿no ves el problema en la que estoy? ¿Qué te parece tan gracioso? Y Jaimo le dice, Otto, esta es la situación más graciosa en la que te he visto. ¿Sabes qué? Tú no puedes ser cristiano y ser dueño del huerto al mismo tiempo. Si eres dueño del huerto, volverás a ser ese hombre enojado, una persona miserable con la que vivir. En otras palabras, estaba diciendo, este hombre reconoció que si Otto fuera dueño del huerto, estaría luchando por sus viñas y como ya no era dueño del huerto, era cristiano. Era lo que reconoció este hombre. Entonces, ahora bien, ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? Estamos hablando de señorío. Regresando a nuestro pasaje en Lucas 14, estamos hablando de quién tiene el control de nuestras vidas. Probablemente algunos de ustedes aquí poseen algo o están luchando por algo que Dios no quiere que posean. Algo donde Dios quiere tomar control. Y uno de los jefes ahí en esa multitud le pregunta a Otto, ¿de verdad tu Dios es tan grande que puede impedir que llueva, que los peces piquen y que las mujeres se embaracen? Y Otto les dice, sí, mi Dios es tan grande. ¿Ves? Esa tribu estaba descubriendo lo grande que es Dios, que Él controla todo en nuestras vidas y que Él puede poner su dedo en la llaga ante todo aquello a lo que no estamos dispuestos a renunciar. No puedes luchar contra Él, es demasiado grande. No puedes intentar aferrarte a algo cuando Él quiere que lo sueltes. Y ahí es donde estaba Otto por todos esos años. Pero ahora la tribu estaban experimentando a Dios. Dios estaba obrando en sus vidas. ¿Y saben qué pasó después de que esa multitud dejó de robar piñas? Se convirtieron en la iglesia, empezaron a convertirse en la iglesia. Es que primero tienes que tener respeto a Dios antes de rendirte, ¿verdad? Aquí está Dios y aquí estoy yo. Tenemos que tener ese respeto a Dios, tenemos que saber que tenemos que arrepentirnos, que hemos caído cortos, que no llegamos al estándar, a esa medida que Dios tiene para nosotros. Hay que tener temor de Dios, y eso es al punto que llegaron estas personas, tenían ese temor de Dios.
Una mañana, un hombre llegó corriendo a la casa del misionero de Otto y estaba gritando: Dios del misionero, Dios del misionero, mira, aquí te las traigo de vuelta, mira, aquí te traigo tus piñas, por favor, quita la maldición. El hijo de este hombre que llegó corriendo a la casa, la noche anterior su hijo estaba enfermo y su esposa le había dicho que regresara las piñas que había robado. Así que a primera luz de la mañana el hombre llegó corriendo a la casa del misionero y le dio las piñas. Al regresar a su casa, el bebé que había estado enfermo ya no tenía fiebre. El bebé había empezado a comer otra vez. Imagínate, ese hombre había experimentado a Dios. Pues, ¿por qué les comparto esta historia de Otto y su huerto de piñas? ¿Ves? Después de 7 años, Otto presenció su primera conversión y muchos comenzaron a entregar su vida a Cristo. Y eso pasó una vez que él entregó su huerto por completo a Dios. Su aldea donde él estaba se convirtió en la más evangelizada de toda la región. Sin embargo, durante esos 7 años no tuvo ni un solo converso. Pero cuando entregó su huerto a Cristo, a Dios, empezó a tener una iglesia ahí. Otto comprendió algo que todos debemos comprender. Para ganar la vida hay que perderla. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 9. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es la lección que Otto aprendió. Para ganar la vida hay que perderla. Solo cuando renuncias tus derechos a esas cosas que reclamas como tuyas y los entregó a Dios, solo cuando renunció eso y se lo entregó a Dios, fue verdaderamente libre. Fue cuando Dios pudo usarlo. Y tenemos varios ejemplos bíblicos de personas que renunciaron a sus derechos. En Génesis tenemos a Abraham. Abraham renunció a su derecho a vivir donde él quería. Si se acuerdan en la historia, Dios le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Obedeció. Y Dios le promete, ¿qué es lo que le promete Dios? Le promete una tierra, una descendencia. Le promete también una bendición, que por medio de él toda la tierra sería bendita, por renunciar su derecho a vivir donde él quería. Ruth, estudiamos el libro de Ruth hace unos meses. Ella renunció a su derecho a casarse. Ella tomó la decisión de cuidar de su suegra, de ir a una tierra extraña y cuidar de su suegra. ¿Y qué es lo que pasa con Ruth? Termina casándose con Boaz, un hombre piadoso, protector, proveedor, un hombre que cumple su palabra. Otro ejemplo que tenemos es Job. Job renuncia a su derecho a poseer cosas, ¿verdad? Job no las reclamó como un derecho. Job dice: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y al final de la historia de Job es restaurado por Dios y es el doble de rico. Noé
Noé obedeció cuando Dios le mandó a construir el arca y tardó casi unos 100 años construyendo el arca. Imagínate lo que decían las personas: Noé, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando tu vida en un barco. Estás perdiendo el tiempo. Pero después del diluvio, lo irónico, él era el único que tenía tiempo. Jesús, el mejor ejemplo que tenemos en Filipenses 2, renunció su reputación y se hizo como un siervo a semejanza de los hombres. Se humilló y obedeció hasta la muerte. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces tenemos ejemplos de personas en la Biblia que renunciaron sus derechos, obedecieron lo que Dios tenía para ellos. ¿Ves? El plan de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos es obediencia. Y eso es lo que vemos en esos ejemplos. Renunciar nuestros derechos, someternos cada día a su señorío. Entonces puede ser que necesitas renunciar tu derecho a tus posesiones, como escuchamos en la historia de Otto. O quizás renunciar tu derecho a tu reputación, o a estar sano, ¿verdad? Dios, estoy enfermo, pero úsame. Te serviré aunque esté enfermo. Sé que me puedes sanar, pero si sigo enfermo, te voy a seguir. Pienso en el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban enfrentando el horno de fuego ardiendo y le dijeron al rey: confiamos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si no, aún no serviremos a tus dioses y no adoraremos a esta estatua. Confiaron en Dios, ¿verdad? Y dijeron, si sí o si no, nuestra confianza sigue en Dios. Puede ser que necesitas renunciar tu derecho a tu esposa o esposo, a tu familia, entregárselos a Dios, dejar de luchar y dile: Dios, te los entrego a ti. O quizás tu futuro. Dios sabe lo que necesitamos cuando lleguemos ahí. Él ya sabe, le podemos entregar nuestro futuro, pero a lo mejor tenemos miedo de lo que no sabemos qué va a pasar. Pero Dios cuida de sus hijos. Podemos confiar en Él. Puede ser que necesitas renunciar tu derecho a tu tiempo, a tus talentos. Cualquier cosa a la que nos estamos aferrando, la podemos entregar a Dios. Pero cuando luchamos, cuando nos aferramos a estas cosas, estamos en plan B. ¿Ves? El plan de Dios para cada uno de nosotros es la obediencia. El plan B de Dios es la experiencia, ¿verdad? Dios va a permitir que estas experiencias sucedan en nuestras vidas hasta que te rindas y las entregues a Él, como hemos visto en la historia de Otto. Pudo finalmente usar a Otto para sus propósitos cuando por fin le entregó ese huerto a Dios. Como hijos de Dios, la clave es comprender que Jesús ya es Señor de tu vida. No hacemos a Jesús Señor. Jesús es Señor. Si somos hijos de Dios, Jesús es Señor. Lo que debemos hacer es someternos a su señorío. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Acompáñenme a Filipenses 2. Filipenses 2:9. Él es Señor de señores, nos podemos someter a su señorío. Dice que Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es someternos a su señorío, cada día ser llenos del Espíritu, dejar ceder al control del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, sea cual sea tu objetivo, deja de luchar, renuncia a tus derechos y deja que Dios controle esa área en tu vida. Deja de rogar y suplicar, de rogar por esas molestias y suplicar por esas molestias, y ríndete y regocíjate en Él, porque Él tiene la solución. Regresando al pasaje donde empezamos en Lucas 14, 27 al 33, lo que leyó Carlos esta mañana. Ahí tenemos dos parábolas, una de una persona que estaba construyendo una torre y de un rey que iba a salir a la guerra. Y los dos, el que estaba construyendo la torre, consideró el costo de lo que estaba haciendo, y el rey los peligros. Entonces piensa en el costo, piensa en las cosas que te va a costar. Considera que seguir a Cristo costará el morir a ti mismo. Cada día morir a tu carne. Porque de alguna manera un discípulo de Cristo, si somos discípulos de Cristo, seremos sometidos a prueba. Y quizás esta mañana no te enojarías tanto por un montón de piñas, ¿verdad? Pero ¿qué es tu huerto de piñas? ¿Qué derechos reclamas como tuyos? ¿Qué luchas por defender? ¿Qué te enoja? ¿Verdad? Quizás tu huerto sea tus propios planes para el futuro. Quizás sea el dinero, las posesiones, tu tiempo. Puede ser un esposo, una esposa, tu salud. ¿Cuál es tu huerto de piñas? Cualquier cosa que sentimos que la vida nos debe, ¿le has dado esa cosa a Dios? Versículo 33, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No está diciendo aquí que no deberíamos poseer nada, ni preocuparnos por cosas como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro tiempo. No está diciendo eso. Lo que dice es que debemos entregárselas a Dios y dejar que Él nos controle. Dejar que Él nos controle para que nos pueda usar para sus propósitos. Está hablando de señorío y está hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ves? A lo que Dios se opone es cuando reclamas esas cosas como derechos, o dices, o quieres convertirlas en una prioridad. Pero nosotros, hermanos, vivimos para Él. Lo que Jesús dice es que no nos preocupemos por esas cosas. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos de ustedes están luchando? Y Dios les está diciendo, renúncialo, dámelo a mí. Pero Satanás, el mundo, tu carne, te dice, no lo hagas, aguanten, sigue resolviendo tus problemas, sigue buscando tus propias soluciones. Ese es el mensaje que escuchamos del mundo, pero para alcanzar la victoria
Debemos decirle sí a Dios y entregárselo a Él. Dios, aquí está, te lo doy. Sé que tú lo puedes cuidar mejor que yo. Te doy mis posesiones, te doy mi tiempo, te doy mi reputación, todos mis derechos, tu vida entera, todo lo que tenemos pertenece a Dios. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No somos los dueños, hemos sido comprados por precio, pertenecemos a Dios. Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregárselo a Dios, un sacrificio vivo, es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de un misionero que pudo aprender esas lecciones que tú tenías para él. Gracias que sus palabras nos exhortan, nos animan y también podemos aprender cómo someternos cada día a tu señorío para que podamos cumplir los propósitos que tú tienes para nosotros como individuos, pero también como una iglesia, como un cuerpo. Te pido, Padre, que nos des un corazón sensible a tu Espíritu para poder obedecerte en todo, para poder renunciar a esas cosas en nuestra vida donde tú quieres tener el control. Ayúdanos a renunciar a esas cosas y entregártelas a ti cada día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor para cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.